Lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1807. Sueño hecho realidad. Se separaron poco después. Por un poco. Sunny podría no haber sabido mucho sobre las mujeres, pero sabía lo suficiente como para no intentar llevar a los Nefis a una cita de inmediato. Las mujeres tenían sus misterios ritos y rituales. Después de todo, si la invitaba a cualquier lugar sin darle la oportunidad de limpiar y cambiar su ropa de salón en algo más halagador, se habría ganado el desprecio de toda la mujer. De acuerdo, esa ropa ligera suya ya era lo suficiente halagadora. Aunque no son exactamente escaños, hicieron un espléndido trabajo de acentuar cada pensamientos puros. En cualquier caso, la breve despedida también funciona a su favor. Mientras Nefis regresaba a la isla de Marfil para preparar, Sunny se apresuró a organizar algunas cosas. Aproximadamente una hora después, estaba esperando junto al muelle junto al río, sosteniendo la canasta de picnic familiar en una mano. Fue una bendición que hubiera dos cuerpos a su disposición aquí en Bastión. De lo contrario, nunca habría hecho preparar un tiempo. No solo tuvo que hacer arreglos, sino que también tuvo que organizar rápidamente una deliciosa comida para una escapada romántica. Un cuerpo había estado corriendo alrededor y fuera de la ciudad, mientras que el otro había estado ocupado en la cocina. Por desgracia, logró terminar todo justo a tiempo. Suprimiendo un toque de nerviosismo, Sunny no pudo evitar mirar la elegante silueta de la torre de marfil flotando entre las nubes. Casi esperaba ver una hermosa figura descendiendo del cielo en un manto de luz solar, pero debido a la ubicación de donde había dispuesto reunirse, Nefis decidió ser menos visible. Si Changing Star hubiera aterrizado en una calle animada en toda su radiante gloria, la conexión causada por su llegada no habría sido pequeña. Por lo tanto, ella simplemente se acerca a él como una persona normal, apareciendo desde un callejón. Por supuesto, todavía había una gran reacción. Un santo no era alguien que pudiera ser ignorado, y Nefis no era un santo cualquier. Con un simple vestido blanco de verano y sin alegrías, todavía era impresionante. El transeúnte no pudo evitar reaccionar a su belleza, y muchas cabezas se habían vuelto involuntariamente. Sunny sintió que su corazón se saltaba, sabiendo que hoy, esa belleza era solo para él. Mientras se acercaba con una ligera sonrisa, escucha un zumbido tranquilo y melodioso. Él no le había dicho mucho sobre el destino de su cita, pero sí le dijo que tendría algo que ver con el agua, así que Nefis convocó al par familiar de tobilleras de plata, que eran un recuerdo que había usado en el gran río para ayudarla a moverse en el agua U/diagonal pp toda tdfr /diagonal o /diagonal m nono /diagonal v /diagonal e /diagonal lb i n c o /inversa /diagonal m. Sunny no pudo evitar sonreír cuando la miraba. Nefis se acerca, se detuvo cerca de él, y pregunta en un tono claro. Así que, maestro Sunlis, ¿a dónde me llevas? Dudó por un momento. Allá afuera, en el mundo perdido, era invierno, y el frío amargado perseguía las calles nevadas. Pero aquí en Bastión, todavía era verano. Toda la ciudad estaba bañada por el calor ardiente. La gente buscaba refugio del sol incandescente a la sombra y anhelaba bebidas frías. Por supuesto, como santos, tanto Sunny como Nefis podían ignorar el clima sensual, pero eso no significaba que no disfrutaran de la actualización sensación de enfriar sus cuerpos. Sonrió. Una playa. Nefis inclinó un poco la cabeza. ¿Una playa? Soleado asintió. Puede sonar un poco tonto, pero en realidad, siempre había querido ir a la playa. Es solo que no había ninguna donde crecí. En realidad, no estoy del todo seguro de si queda alguna en el mundo despierto. Se detuvo por un momento y luego agregado con una sonrisa, pero ha averiguado que en realidad hay uno no muy lejos de Bastión. Entonces, ¿le importaría hacer realidad un sueño mío, Lady Nifas? Ella lo miró con un toque de alegría. ¿Cómo me atrevería a negarme? Recuerdo que me dijiste que habías dejado de tener sueños. Por suerte, parece que ha encontrado uno, así que está encantado de ayudar a cumplirlo. La esquina de la boca de Nep se torció hacia arriba, y agregó con un toque de burlas en su tono. Sin embargo, ¿está seguro de que no solo quiere verme en traje de baño, maestro Sunlis? La miró en serio. Te prometo que no solo quiero verte en traje de baño. Su tono era serio, pero había un acento sutil en la palabra solo. Ella se rió. Sí lo dice. Entonces, ¿cómo llegamos a esta playa? Soleado le oficina su brazo. Sígueme. Una vez que envolvía su brazo alrededor del suyo, él la guió al muelle. Había varios ríos alimentando el Mirror Lake. Había un río que era mucho más modesto que el gran río de las lágrimas que fluía a través de todo el dominio Son, pero todavía era profundo y completo. Su destino también fluía hacia el sur, hacia Stormsea. Bastión estaba mucho más al sur y más cerca de Stormsea que Ravener, por lo que el río no era muy largo. Podría ser bastante peligroso por la misma razón. Poderosos monstruos marinos a veces ingresaban al estuario y nadaban río arriba, atraídos por el olor de las almas humanas. Sin embargo, nunca llegó al lago Espejo, porque la ciudadela del clan Dagonet se encuentra entre Bastión y el mar. Las potencias abominaciones de las profundidades siempre murieron tratando de romper la fortaleza del río. Sin embargo, la longitud del río entre Bastión y la fortaleza no era del todo segura. Pero Sunny juzgó que nada en esta región domesticada del reino de los sueños podría amenazarlo seriamente a él y a los Nefis.
Muy pocas cosas por ahí que poderío. Lo que le importaba era que había una playa salvaje no muy lejos del río. Era hermoso, tranquilo y remoto, un lugar perfecto para una cita en un caluroso día de verano. Ahí era donde quería llevar a Neb. Había varios barcos largos de madera atados al muelle, sus arcos tallados para parecerse a dragones y serpientes. Estos drakkars se mantienen al Clan Dagenet, y fueron utilizados para patrullar el río y proteger los barcos comerciales de Stormsea. También había varias barras destinadas a entregar suministros a la fortaleza del río y la ciudad que había creado a su propietario. Lo más importante es que había muchos pequeños barcos fluviales. Gracias, Alco. Sunny guió a Nefis a uno de los barcos, que había alquilado al propietario con anticipación. Era lo suficiente grande como para caber 2 personas y un poco de carga, con un solo par de remos en la papa. Ella lo miró con curiosidad. ¿Estamos navegando río abajo? Sunny dudó por un momento, luego dijo impotente. Bueno, más como volver río abajo. Oh, yo seré el que maneje los remos, por supuesto. ¿Por qué? ¿No te gusta? Debo matar a Aiko, punto. Nefis miró el bote, luego al río, y finalmente regresó a él. Finalmente, ella sonrió. No. Yo encantada. Sunny dejó escapar un suspiro aliviado. Aiko puede vivir. ¿Debo darle un aumento? Capítulo 1808, río abajo. Sunny sostuvo la mano de Neb para ayudarla a entrar en el bote, luego lo desató, lo alejó de la litera y saltó ágilmente. Sus movimientos eran tan ligeros que el barco no se balanceaba en absoluto. Nefis se sentó en el banco en la parte delantera, mientras que él tomó su lugar en el banco en la popa. Estaban uno frente al otro, con solo la canasta de picnic entre ellos. Tomó los remos y los movió suavemente, guiando el bote hacia el medio del río. Flotó suavemente, cortando el agua con un sonido agradable. Las animadas calles de Bastión se arrastraron más allá de ellas, con muchas escenas interesantes para ver. Cuanto más lejos de la orilla se movían, más tranquila se volvía, hasta que el bullicio de la ciudad se había convertido en un zumbido tranquilo. Sin embargo, Sunny no estaba mirando a su alrededor. Él estaba mirando a los Nefis, y a su vez, ella lo estaba mirando. Ambos estaban sonriendo. Nefis se inclinó hacia un lado y bajó una mano al agua. Al ver que sus dedos cortaban su superficie, suspiró profundamente y luego cerró los ojos por un momento. Sus características relajadas. ¡Qué pacífico! Escucharla decir que eso lo hizo feliz. Sunny extendió su sentido de la sombra en todas las direcciones, por lo que sabía que no había criaturas de pesadilla escondidas bajo el agua. No estropeó el estado de ánimo diciéndole que tuviera cuidado. En cambio, usó los pocos momentos en que tenía los ojos cerrados para mirarla con un deseo descarado. Luego, desvió los ojos y se concentró en remar. Después de un tiempo, Nepis lo miró con una sonrisa sutil. La ciudad estaba detrás de ellos para entonces, no había otros barcos en el río, y no hay barcos a la vista. Los únicos sonidos que rompieron el silencio fueron el susurro del agua y las suaves salpicaduras producidas por los remos. Se inclinó un poco hacia atrás y preguntó en un tono pausado, ¿no te cansarás de remar? Sunny se rió entre dientes. Obviamente fue una pregunta hecha por el bien de ser educado. Se suponía que era un maestro. Después de todo, guiar un pequeño bote río abajo no lo cansaría. LGHT/inversa N/Word C/inversa/M. Podría haber usado una medida de fuerza adecuada para un ascendido y enviar al barco volando a gran velocidad para esforzarse, pero entonces los remos probablemente explotarían en astillas. Eso no sería bueno en absoluto. Oh, puede que no lo parezca, pero en realidad, soy bastante fuerte. Dejó ir uno de los remos por un momento y le mostró su mano. Estas manos mías pueden aplastar montañas. Nefis se rió. Estoy segura. Aún así, me siento culpable al verte hacer todo el trabajo. Sunny permaneció en silencio por un momento. Entonces, su sonrisa se volvió un poco atrevida. ¿Por qué no vienes aquí y me ayudas, entonces? Ella lo miró, luego se levantó con una sonrisa y se movió al banco trasero. Sunny se movió hacia un lado para darle un poco de espacio. Unos momentos después, estaban sentados uno al lado del otro, cada uno sosteniendo un remo. El banco no era lo suficientemente ancho como para caber en 2 personas, por lo que sus cuerpos fueron presionados fuertemente uno contra el otro. La brisa fresca los acariciaba suavemente, y el sol se reflejaba maravillosamente desde la superficie del agua. El río era tranquilo y silencioso. Sunny podía sentir el calor de su cuerpo a través de su ropa, y sin duda podía sentir su. Inhaló profundamente. Remar un barco de esta manera fue un poco complicado. Los remos tenían que moverse simultáneamente y con cantidades iguales de fuerza, de lo contrario, el pequeño barco se volvería a la orilla o comenzaría a girar en su lugar. Pero Sunny y Nepis cayeron fácilmente en un ritmo cómodo. Estaban perfectamente sincronizados, los remos se levantaron y cayeron juntos, y el bote permaneció perfectamente recto. Sin embargo, se balanceaba un poco, y debido al hecho de que estaban tan cerca, cada uno sosteniendo un remo con una mano, mantener el equilibrio era un poco tedioso. Sunny movió su brazo libre y lo envolvió alrededor de la cintura de Neb, sosteniéndola firmemente en su lugar. Ella lo miró con una sonrisa, luego hizo lo mismo. Así,
Permanecieron en silencio por un tiempo, remando en armonía mientras disfrutaban de la brisa, la tranquilidad del río y el calor del otro. El silencio entre ellos no era incómodo ni tenso. En cambio, era cómodo y relajante, aliviando sus mentes cansadas. Después de un tiempo, Nefis lo miró y le preguntó, ¿en qué estás pensando? Sunny se demoró un momento, luego se encogió de hombros ligeramente. Solo, la vida, supongo. Como a veces está lleno de tristeza, y a veces lleno de alegría. Ella estudió su rostro cuidadosamente, luego se volvió para disfrutar de la vista del río. Interesante, mi vida es bastante diferente, creo. Estoy contento a veces, y otras veces estoy resentido. Pero realmente no siento tanta alegría o tristeza. Sobre todo, estoy enfocado. En realidad, me siento un poco culpable si estoy demasiado feliz o demasiado triste. Me hace sentir que me he permitido distraerme. La miró con curiosidad. Así era Nefis. Ella vivía al servicio de su objetivo, lo que no significaba que fuera miserable. Simplemente significaba que su mente estaba preocupada por asuntos prácticos, y en su mayoría atrajo satisfacción y descontento de las acciones emprendidas para realizar su aspiración. Esa era una forma válida de vivir una vida. Aún. Sunny sintió que estaba siendo demasiado dura consigo misma. Dudó por un momento. ¿Realmente? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que sentiste alegría? ¿Y cuándo fue la última vez que sentiste tristeza? Nefis miró el río con una leve sonrisa. Permaneció en silencio un poco, luego respondió en un tono fácil. No lo recuerdo del todo. Sunny seguía mirándola, sin decir nada. ¿Fue porque no era importante para ella, así que lo había olvidado? ¿O fue porque sus alegrías y penas habían estado conectadas con él? La abrazó más fuerte. Sintiéndolo, se volvió para enfrentarlo y sonrió. ¿Qué hay de ti? Sunny parpadeó un par de veces y respondió honestamente. ¿Por qué? Estoy lleno de alegría en este momento. Al oír a Nep reír, sonrió brillantemente. En cuanto a la tristeza, tuve que tirar un lote de fresas porque había muy pocos clientes en el café últimamente. Eso fue realmente triste. Su risa se hizo un poco más fuerte. Eso también lo hizo feliz. Después de un tiempo, Nefis lo miró, se demoró unos momentos y luego dijo neutralmente. Esta fue una gran idea. Tengo un poco de historia con los barcos, ya sabes. Sunny lo sabía, por supuesto. Desde el bote que había construido desde los huesos de un demonio para cruzar el mar oscuro hasta el quech de Ananke, los dos habían compartido muchos momentos conmovedores mientras se balanceaban en el agua. Nefis suspiró. Una vez navegé por un gran río con una persona querida. Esa persona se ha ido, pero el afecto permanece. No podía hacer nada más que mantenerla cerca. Sunny sabía que estaba hablando de Ananke. Pero a pesar de que ella no podía recordarlo, estas palabras también describieron a los dos. Mirando hacia el futuro, sonrió y dijo, entonces, es bueno forjar nuevos recuerdos, para recordarlos con cariño también, un día en el futuro. Finalmente, la playa que había querido llevarla apareció a la vista. Para entonces, disfrutando de su calor, Sunny se sintió un poco arrepentida de haberlo hecho. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas. Agradecemos donaciones y apoyo.